Hola, soy Antonio Sala. Vamos a ver en este ejemplo derivadas parciales totales y jacobianos utilizando la Symbolic Toolbox de MATLAB. Comenzaremos el ejemplo definiendo unas funciones numéricas de que le entra un vector de dos números, por ejemplo en el caso de f, x1, x2, y lo convierte en tres numeritos, mapea de R2 a R3. Tengo una función g que le entran dos numeritos y salen otros dos numeritos, y por ahora los argumentos de f y g pues son números. Esto es código de MATLAB. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que aunque podríamos hacer diferenciación numérica, darle un pequeño incremento alrededor de un cierto punto a x1 o a x2 y hacer pues el límite que dice la definición de una derivada o de una derivada parcial, pues todo eso lo hace el Symbolic Toolbox con tablas de derivadas. Por lo tanto, en vez de hacer diferenciación numérica inexacta, vamos a convertirlo a objetos de la Symbolic Toolbox, de modo que hagamos las derivadas bien conocidas, pues por ejemplo que la derivada de x1 al cuadrado respecto a x1 pues es 2x1, etc. Creo estas variables simbólicas, x1, x2 y 1 y 2. La t será para un ejemplo posterior donde sacaré el tiempo para derivadas totales. Y entonces, pues si ahora los argumentos de f son este vector de dos variables simbólicas, el resultado es fsim, que ya es un objeto de la Symbolic Toolbox. Esto era una función de MATLAB. Esto es un objeto de la Symbolic Toolbox que se puede derivar, integrar, resolver ecuaciones con él, etc. Del mismo modo, la función g, pues si yo sus argumentos los sustituyo por un vector de variables simbólicas, pues me queda gsim, que es la misma función, coseno y el seno de la suma, lo mismo que tengo aquí, coseno y el seno de la suma, pero esto era código MATLAB numérico y esto es código de la Symbolic Toolbox. Bien, pues una vez tengo fsim y gsim, ya les podemos hacer derivadas parciales, jacobianos, totales, etc. Las derivadas parciales se hacen con el comando diff. Si tengo un objeto de la Symbolic Toolbox y hago diff de esta cosa respecto a x1, bueno, pues entonces me obtiene una columna que es la derivada de estas tres f's, estas de aquí, respecto a x1. Si lo derivo respecto a x2, me obtiene una columna de las derivadas de esto respecto a x2. Si pongo una columna al lado de otra, eso es precisamente la definición de la matriz jacobiana y es lo que me saca el comando Jacobian. Aquí lo tenemos como esto y esto coinciden. Importante, las derivadas que hace el Jacobian las ordena las columnas por orden alfabético, de modo que primero va x1 y después va x2. Como f tiene tres salidas y dos entradas, sale un jacobiano de 3 por 2. La matriz G, pues lo mismo, las derivadas de este coseno y de este seno, pues por ejemplo las derivadas respecto a I1, pues serán menos seno de I1 y coseno de I1 más I2, aquí los tenemos, menos seno de I1 y coseno de I1 más I2, y las derivadas respecto a I2 pues serán 0 y coseno de I1 más I2. Bien, pues esta es la matriz de derivadas parciales donde lo mismo en orden alfabético, primero va I1 y luego va I2. Consultar la documentación de MATLAB para saber en qué orden se hacen estas columnas de los jacobianos. Ahora vamos a ver la regla de la cadena. Entonces yo ahora voy a considerar un z que es f de g de i, la función compuesta. Por lo tanto, después de sustituir en f g de i, pues tengo esto como una función donde me entran dos variables, pasa primero por g y luego se convierten en tres salidas al pasar por f, o sea que en resumen z es de R2 a R3. Su jacobiano, claro, será de 2 por 3 y será esta cosa. Aquí hemos sustituido directamente, el Symbolic Toolbox ha hecho las derivadas parciales de esto y lo que vamos a ver ahora es cómo calcular exactamente esto a partir de los jacobianos de f y de los jacobianos de g. Eso es la regla de la cadena. Yo tengo hac f y hac g y entonces la regla de la cadena me dice que el producto de estos dos jacobianos tiene que dar igual a este jacobiano de función compuesta. Vamos a comprobarlo. Si yo multiplico el jacobiano de f y el jacobiano de g, tengo esto de aquí, pero claro, esto está a mitad, es incorrecto. El jacobiano de f depende de x y al sustituir x por g de i, pues claro, todas las x se van aquí en z y por tanto me falta sustituir estas x que salen aquí por g de i. Por lo tanto, la regla de la cadena sustituido es que en este producto de jacobianos yo tengo que sustituir y donde pone x1 y x2 tengo que poner pues la primera de las salidas de g simbólica y la segunda de las salidas de g simbólica. Sustituyendo con la regla de la cadena ya obtengo exactamente todo esto de aquí que podéis comprobar que efectivamente ya coincide con el jacobiano obtenido primero sustituyendo y luego derivando
mientras que la regla de la cadena dice que lo mismo se puede obtener primero derivando y multiplicando los jacobianos y luego sustituyendo. Bueno, pues eso es el significado de la regla de la cadena y cómo el Symbolic Toolbox lo maneja. Vamos ahora a hablar, por último, de derivadas totales. Supongamos que y es función del tiempo. Por ejemplo, y1 es menos t y i2 es t cuadrado. Entonces, ahora le llamo i1t y i2t y ya no son variables simbólicas arbitrarias, sino que son exactamente estas funciones del tiempo. Claro, las velocidades de este i pues es menos 1 y 2t. La derivada respecto al tiempo es 2t. Ahora vamos a definir una función que depende de i y de t. De manera que la dependencia de q y t, que he llamado respecto al tiempo, viene por dos caminos. Una, la dependencia explícita. Aquí sale t en las fórmulas y por tanto, pues al hacer derivadas respecto al tiempo, pues sale t por ahí y en este caso habrá un 1 y un menos 1. Y por otro lado existe la dependencia implícita. Esta es g, pero cuando yo sustituya i1 e i2, que aquí son variables simbólicas abstractas, arbitrarias, por estas funciones del tiempo en concreto, entonces tendré esa dependencia extra, implícita, que aquí no se ve directamente, pero que se ve cuando i1 y i2 son funciones del tiempo. Bien, la regla de la cadena me permite evaluar esa derivada total de dos formas. Una, sustituyendo primero y derivando después, o, con regla de la cadena, primero haciendo jacobianos de esta cosa y luego pues, multiplicándolo, sustituyendo, etcétera, después de derivar. Vamos a comprobarlo. La opción directa es sustituir directamente esto por las trayectorias i1 y i2 de t, de manera que se me queda una función q de t solo del tiempo. Y obviamente las derivadas de esto respecto al tiempo pues es diff de q de t. Como solo dependen de una única variable, no hay que hacer derivadas parciales ni decirle sobre qué hay que derivar. Vale, esta es la velocidad de esta q, la derivada de los elementos de q respecto al tiempo. Derivada total y parcial porque solo hay una letra. Vamos a calcular lo mismo aplicando la regla de la cadena y las fórmulas de derivadas parciales y derivadas totales. Entonces q y t es esta expresión de aquí. La regla de la cadena me dice que a partir del jacobiano de esto yo voy a poder calcular esto. Vamos a verlo. Primero, comprobar que el comando simvar me dice que las variables con las que va a ordenar el jacobiano serían t, i1 e i2. Si yo, por hacer productos de matrices en un cierto orden, quisiera cambiar el orden, pues yo aquí, por ejemplo, podría indicar un nuevo orden de las variables que van a estar en el denominador de la expresión de la derivada parcial. Entonces aquí hago, esta columna es la derivada respecto a i1, porque lo digo así, esta segunda columna es derivada respecto a i2 y la tercera es derivada respecto a t. Aquí hablamos de derivadas parciales. Para calcular las derivadas totales, aplicamos la regla de la cadena, ¿cómo? Pues diciendo que es el jacobiano respecto a i por las velocidades de i. Este sería el término que me daría la dependencia implícita cuando i es una función del tiempo y cambia con el tiempo, y este término de aquí, la derivada parcial de q y t, esta columna, respecto al tiempo, me daría la velocidad explícita, este 1 y este menos 1 que aparecen aquí. Bueno, pues todo esto es lo que daría la regla de la cadena. Está bien, pero está a medias. Falta sustituir porque, como en la función compuesta solo tiene que salir el tiempo, significa que después de todo esto yo tengo que sustituir i1 e i2 por las trayectorias en función del tiempo sobre las que estoy evaluando estas derivadas. Entonces, cuando yo sustituyo en el jacobiano donde pone i1, i1 de t, y donde pone i2, i2 de t, resulta pues este dq de t sustituido, este de aquí, y el resultado pues es idéntico al resultado anterior. 1 menos seno de t, y aquí 1 menos n de t, y luego esto de aquí es pues coseno de t cuadrado menos t por 2t menos 1, que es lo que el Symbolic Toolbox me ha dado aquí. Bueno, da t menos t cuadrado, pero como el coseno de positivo y de negativo es exactamente el mismo, pues esta expresión y esta son exactamente iguales, aunque las técnicas de simplificación del Toolbox pues hayan parado en un punto diferente. Con lo cual, resumiendo, hemos vuelto a comprobar la regla de la cadena. Hemos comprobado que es lo mismo sustituir primero una trayectoria del tiempo aquí y luego derivar respecto a la única variable que es el tiempo, que calcular primero derivadas parciales, los jacobianos,
y utilizando las columnas de este jacobiano adecuadamente multiplicado por las velocidades de las variables, que implícitamente aquí se supone que dependen del tiempo, me da la aplicación de la regla de la cadena que, derivando primero y sustituyendo después, obtiene el mismo resultado que sustituyendo primero y derivando después. Bien, pues con esto finalizamos. Hemos visto en este vídeo cómo manejar con la Symbolic Toolbox las funciones de varias variables, sus derivadas parciales, sus jacobianos, y hemos comprobado la regla de la cadena. Muchas gracias por vuestra atención.